¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos un tema muy importante el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que ya en este momento nos están sintonizando y bueno, pues hablaremos acerca de bypass o balón gástrico. ¿Cuál es la mejor opción? Hay muchos mitos y realidades, por eso necesitamos información certera, información correcta para beneficio de nuestra salud. Vamos a ver esta información, esta cápsula, con ella iniciamos. Bienvenidos. La obesidad es un problema de salud que afecta a millones de personas y puede derivar en enfermedades como la diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Para muchos, perder peso no solo es una cuestión de estética, sino una necesidad médica. Cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes, existen procedimientos diseñados para ayudar en la pérdida de peso. Dos de los más conocidos son el bypass gástrico y el balón gástrico. Pero, ¿cuál es la mejor opción? El bypass gástrico es una cirugía que reduce el tamaño del estómago y modifica el sistema digestivo, para disminuir así la absorción de calorías. Es una opción recomendada para personas con obesidad severa y enfermedades asociadas. En cambio, el balón gástrico es un procedimiento menos invasivo, en el que se coloca un globo en el estómago para limitar la cantidad de alimentos que se pueden ingerir, ideal para quienes necesitan una ayuda temporal para perder peso. Cada uno tiene sus ventajas y consideraciones, pero lo más importante es conocer sus diferencias y acudir con un especialista para elegir la mejor opción. Hoy exploraremos estos procedimientos con la ayuda de expertos. ¿Bypass gástrico o balón gástrico? Quédate con nosotros y descúbrelo. Muchísimas gracias por esta información. Efectivamente, a lo largo de esta hora tendremos información importante acerca del bypass o balón gástrico. ¿Cuál es el mejor? ¿No? Esto lo haremos de la mano del nutriólogo Saúl Lobato Arenas, a quien le damos la bienvenida y saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Qué gusto volver a verlo, que nos haya vuelto a acompañar, porque este tipo de temas creo que es importante retomarlos, porque muchas personas pueden tener una idea, un pensamiento, un anhelo, ¿no? Y resulta que a lo mejor no son candidatos, que esta opción que habían pensado pues no es tan benéfica para ellos, hay otras opciones, etcétera. Pero bueno, antes de hablar propiamente del tema, hablemos del sistema digestivo y del estómago, que es en donde se va a colocar el bypass o balón gástrico, ¿no? Claro. Bueno, nosotros vamos a tener como tal un tracto gastrointestinal funcional completamente. Entonces, comenzamos desde lo que es la cavidad oral y es importante mencionar que desde ahí comienza lo que es la digestión de los nutrimentos. Posteriormente, bueno, si nos vamos más abajo, llegamos a esófago, llegamos a estómago posteriormente. Tenemos unos esfínteres que funcionan como puertitas para que no se vayan regresando lo que son los alimentos y tenemos esta capacidad gástrica nosotros. Se ha demostrado que, bueno, el estómago puede inclusive aumentar un poquito su tamaño dependiendo de cuánto comemos, qué es lo que comemos, etcétera. Entonces, este estómago, bueno, lo que nos va a ayudar principalmente va a ser a comenzar con la digestión de muchísimos alimentos para posteriormente pasarlos a intestino delgado y que en la primera porción de intestino delgado, la segunda porción también, como lo es duodeno y yeyuno, se vayan absorbiendo todos estos alimentos. Entonces, estos tratamientos de los que nosotros vamos a platicar, más que nada buscan justamente o limitar esa capacidad del estómago para que no vayamos a tener un reservorio tan grande de esos alimentos, o más que nada que limitemos la capacidad también absortiva posteriormente de lo que va a ser la primera porción o la segunda porción del intestino delgado, por lo cual es bastante interesante conocer más que nada en qué tipo de pacientes o en qué situaciones podríamos nosotros aplicar ambos de estos procedimientos. Claro, a ver, ¿es mito o realidad que el estómago de cada persona es del tamaño de nuestro puño cerrado? Es una estimación aproximada. Sí, en promedio, bueno, va a depender mucho de la altura, sexo, fisionomía, anatomía, etcétera. Pero bueno, si nosotros nos vamos por un promedio, podría ser aproximadamente de ese tamaño. La capacidad gástrica puede aumentar o puede reducirse dependiendo de la ingesta de alimentos o de ciertos alimentos, dependiendo si hay mayor secreción de ácido clorhídrico, mayor secreción de jugos gástricos, etcétera. A ver, ¿qué es lo que pasa con nuestro estómago? Pues entonces es flexible y lo pudiéramos comparar así de manera muy coloquial con un globo, ¿no? Y entonces se puede ir haciendo más grande. ¿Es verdad que el estómago crece o se puede reducir?
Claro, sí, se ha demostrado que puede aumentar un poquito lo que es la capacidad gástrica o reducirse, justamente dependiendo de la ingesta prolongada de probablemente muchos alimentos en un periodo corto de tiempo. Podría ser, por ejemplo, que comemos muy rápido, por lo cual nuestro cerebro no manda esa señal de saciedad y comemos de más, por lo cual pues ese reservorio tiene que ser un poquito más grande para posteriormente ir dejando que vayan pasando esos alimentos o bueno, ese quimo a lo que va a ser el intestino delgado. Ahora, ¿qué pasa con la masticación? ¿No? Porque es lo que mencionaba ahorita, ¿no? Se come muy rápido, siempre te dicen mastica lentamente, disfruta el alimento, que llegue la orden al cerebro de que estás comiendo para que ya llegue un momento de saciedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correcta masticación? ¿Cuántas veces necesitamos masticar un bocado? ¿De qué tamaño para que se vaya formando este bolo alimenticio? Teóricamente deberíamos de masticar alrededor de unas 30 a 40 veces lo que es cada uno de los bocados que nosotros llevemos a lo que es la cavidad oral. La verdad es que es muy complicado llevarlo a cabo, ya que nadie está completamente consciente de lo que es la alimentación en el momento. También, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos algunos distractores, los cuales pues no nos están ayudando a que nosotros estemos conscientes de qué estamos comiendo ni qué cantidad estamos comiendo. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente estamos comiendo y pues estamos viendo la televisión, o estamos comiendo y estamos en el celular, o estamos comiendo y estamos, no sé, escuchando música, etcétera. Todo esto va a afectar principalmente a lo que es la secreción de algunas hormonas que ya nos estaban avisando o nos tendrían que avisar que ya estamos como tal satisfechos o que ya no deberíamos de seguir comiendo. Como que debemos estar en lo que estamos, ¿no? Claro. O sea, si estamos comiendo, atender a esto es muy importante. Alguna vez tomé un taller en este sentido, ¿no? La cuestión psicológica es sumamente importante porque cuando hay un plan restrictivo fuerte, al inicio cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. O sea, ¿cuándo se recurre a un tipo de tratamiento como este? Porque hay muchas personas que tienen sobrepeso y entonces cuando hubo una dieta, digamos, tradicional, no se obtuvieron resultados, pero ¿cuándo es conveniente ya tomar una decisión para tomar un tratamiento como este? Claro, va a depender muchísimo de cada paciente, como todo tipo de tratamiento, pero bueno, en este caso, si no logramos lo que es reducir el peso y está teniendo problemas de comorbilidades, lo que es nuestro paciente, tendríamos nosotros que evaluar la posibilidad de si es candidato para entrar a lo que va a ser algún tipo de cirugía bariátrica. En este caso, bueno, hablando específicamente de lo que es el bypass, se recomienda principalmente en personas que padecen obesidad y que tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Esto quiere decir que, bueno, que el tipo de obesidad es grado 3 y que predominantemente padecen de algún otro tipo de comorbilidad. Obviamente siempre vamos a buscar lo que es la pérdida de peso, principalmente con la ingestión de alimentos o bueno, con lo que es un plan nutricional y también con la aplicación de lo que es el ejercicio físico. Si por problemas ya de comorbilidades, de que estemos poniendo muy en riesgo su salud, necesitamos que esa bajada de peso sea mucho más rápida, podríamos llegar a pensar que es candidato ya para lo que es un tipo de cirugía como esta. A contrario del balón gástrico, que bueno, el balón gástrico está recomendado en pacientes con un índice de masa corporal inclusive más pequeño. Inclusive puede ser a partir de 30 en lo que es obesidad grado 1 o hasta 40 o un poquito más también, dependiendo obviamente de cada paciente. A ver, entonces ahora sí vamos a adentrarnos a este tema, ¿no? Si nos puede recordar, por favor, qué es cada uno y cuál es la diferencia. Claro. El bypass gástrico va a ser como tal una intervención quirúrgica, una intervención laparoscópica. Esto quiere decir que, bueno, vamos a, por así decirlo, recortar y hacer una pequeña bolsita del estómago. En lugar de que tengamos ya esa bolsita del tamaño, no sé, a lo mejor del puño, ahora ya nada más vamos a tener un cuarto o un poquito menos de lo que va a ser ese tamaño de estómago. ¿Qué va a hacer esto? Que, bueno, obviamente ya no tengamos la misma capacidad de almacenar tanto alimento. También, ¿cuál es la otra parte importante? Que la vamos a conectar con lo que es principalmente la segunda o tercera porción de lo que es intestino delgado, por lo cual, aparte de que vamos a tener una menor capacidad, vamos a absorber mucho menos de estos nutrimentos. A contrario del balón gástrico, el balón gástrico es como tal... Esperen. A ver, entonces, el bypass es como que de nuestro estómago vamos a tomar una parte y vamos a coser. Ajá. Digamos que yo hablo en términos como, sí, claro. como de público, de lo que le entiendo. O sea, vamos a coser una parte del estómago para que entonces el alimento ya no esté en toda la cavidad, solamente en una parte y obviamente se reduzcan la ingesta. Claro, sí. Digamos que vamos a formar una bolsita.
Entonces, esta bolsita va a ser como tal el estómago que ahora vamos a estar utilizando, el que va a ser funcional. Pero esa se cose, le ponen como una llave. ¿Cómo hacen esa nueva bolsita de estómago? Claro, prácticamente podríamos decir que se cose. Entonces, al coserlo lo vamos a unir, en vez de que tengamos ese tracto gastrointestinal que tendría que pasar por todas las partes del estómago y que vaya bajando después hacia las principales partes del intestino, ahora lo vamos a conectar hacia lo que va a ser la segunda o la tercera porción del intestino. Entonces nos vamos a ahorrar todo ese caminito y esa bolsita pues ya no va a tener la misma capacidad que tenía antes todo el estómago, todo ese tracto gastrointestinal. Bien, entonces ese es el bypass. Ahora, ¿qué es el balón gástrico? El balón gástrico, al contrario, bueno, tiene también lo que es el fundamento para lo que es la pérdida de peso, pero en este caso vamos a introducir como tal por vía endoscópica lo que va a ser un baloncito de silicona, el cual, bueno, va a ocupar un espacio en lo que va a ser el estómago, y al ocupar ese espacio en el estómago, pues digamos que ya no vamos a tener la misma capacidad. Entonces, este proceso va a ser distinto claramente a lo que va a ser mucho menos invasivo a lo que es el bypass gástrico, pero el resultado pues vamos a buscar que sea prácticamente lo mismo, que es la reducción de peso. En este caso no vamos a limitar lo que es la capacidad absortiva de lo que va a ser intestino delgado. Por ejemplo, aquí no hacemos ese corte, aquí no le cosemos, por así decirle, nada a nuestro cuerpo. Solamente introducimos el baloncito. ¿Y cómo se introduce ese? ¿Por vía oral? Sí, vía endoscópica principalmente. Entonces se produce lo que es una sedación y bueno, se introduce, dura alrededor de 25 o 30 minutos, es de manera ambulatoria. Entonces es mucho más sencillo, si así lo queremos ver, a comparación de lo que va a ser el bypass gástrico. Sí, claro, porque ese sí, por la paroscopía, pero sí hay una cirugía, digamos, sí. O sea, sí es un tipo de cirugía. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y los invitamos a que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueda hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Estamos en Salud para Todos hablando de bypass o balón gástrico, ¿cuál es el mejor? Los pacientes pueden perder entre el 60 y 80% del exceso de peso en los primeros 12 a 18 meses tras la cirugía. Hasta el 80% de los pacientes con diabetes experimentan remisión o mejora significativa después del procedimiento. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando en Salud para Todos del bypass gástrico, del balón gástrico. ¿Cuál es la mejor opción o cuáles son las características de ellos? Y bueno, a ver, doctor, entonces, ¿cómo saber si un paciente es candidato para un tipo de cirugía bariátrica? Claro, principalmente vamos a fijarnos, como lo estábamos platicando, en que padezca lo que son comorbilidades que estén poniendo en peligro ya lo que es la salud inmediata del paciente, además de, bueno, lo que va a ser el padecimiento de la obesidad, principalmente lo que es un grado 3 o grado 2, pero con todas estas comorbilidades. De esa manera nosotros pues ya podemos indicar si es candidato o no lo que va a ser algún procedimiento de estos. ¿Y aproximadamente cuando hablamos de cuántos kilos ya se puede practicar este tipo de cirugía? Si alguien tiene, imagino, no sé, a lo mejor 5, 8, 10 kilos de más, pues no es recomendable someterse a un tipo de cirugía como esta. No, claro. Nosotros, bueno, como nutriólogos siempre vamos a buscar que la persona, que el paciente vaya bajando o reduciendo lo que es el peso corporal, la grasa corporal, con lo que va a ser la terapia de la alimentación y también con lo que va a ser las recomendaciones de ejercicio físico. Entonces, volvemos a lo mismo. En caso de que no lo logremos con lo que va a ser esta terapia alimentaria y con también el ejercicio físico, pues podríamos comenzar a pensar en que es candidato para llegar a lo que es algún tipo de estos procedimientos. Pero siempre vamos a recomendar que, no sé si estamos 5, 6, 7, 10, 15, hasta 20 kilos arriba de nuestro peso, vayamos bajándolo con lo que va a ser la terapia alimentaria. Claro, algún tipo de obesidad mórbida
cuando ya son estas personas que incluso tienen que movilizarse con ayuda, etcétera, con un tipo de asistencia, ¿también se recomienda este tipo de intervenciones? Claro, de hecho, justamente ese es el candidato, por ejemplo, el paciente candidato que sería para este tipo de intervenciones. Cuando el índice de masa corporal, nosotros clasificamos lo que es la obesidad, arriba de 40 la clasificamos como grado 3, que antes se conocía como justamente la obesidad mórbida. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de cada opción? Ok, bueno, principalmente beneficios, el que vamos a obtener primordialmente va a ser lo que es la pérdida de peso. En lo que es bypass gástrico, pues vamos a ver una pérdida mucho más significativa, ya que, bueno, la intervención quirúrgica va a ser mucho más efectiva lo que va a ser la colocación del globo. Entonces, si nosotros llevamos lo que es el tratamiento del bypass, vamos a obtener resultados, por ejemplo, de perder a lo mejor el 80-90% de ese peso excesivo, también dependiendo de cómo nosotros llevemos lo que es la recuperación y el tratamiento posterior a lo que va a ser el procedimiento quirúrgico. En el caso del balón, bueno, también vamos a tener obviamente lo que es este beneficio, aunque puede ser en menor cantidad y bueno, tomar en cuenta que cuando se retire el balón, puede que tengamos ese efecto de rebote porque tal vez pensamos que si ya perdimos peso durante lo que es este tratamiento, pues ya se nos va a quedar, ¿no? Como tal ese peso. Pero si retiramos lo que es el baloncito y seguimos consumiendo la misma cantidad de alimento que antes estábamos consumiendo, pues vamos a llegar a tener a lo mejor el mismo o hasta inclusive más peso. Y bueno, hablando de otro tipo de enfermedades, también, como bien lo mencionaba ahorita la capsulita que vimos, con lo que es el bypass gástrico, puede que la diabetes, o bueno, se ha visto que puede caer en remisión. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos lo que es una menor capacidad de absorber lo que es la glucosa o todos estos nutrimentos, pero en este caso específicamente la glucosa, pues vamos a hacer que mejoremos lo que es la sensibilidad a la insulina. Lo mismo pasa si nosotros reducimos lo que es la grasa corporal. Entonces, si seguimos reduciendo lo que es el peso, grasa corporal, van a bajar como tal los síntomas o signos de las comorbilidades y por lo tal va a funcionar mejor la insulina, que puede hacer que nuestra diabetes entre en un periodo de remisión. No siempre, pero bueno, se ha visto que en muchos pacientes suele darse. ¿Sí? Suele darse, ¿verdad? Ahora, ¿existen contraindicaciones para alguno de estos procedimientos? Es lo que le digo, o sea, que por ejemplo yo llego a la consulta y le digo, doctor, mire, me quiero realizar tal, ya estoy convencida, ya investigué tal, ¿usted qué me recomienda, etcétera? ¿Sí hay algún tipo de contraindicación? Sí, claro, al ser procedimientos quirúrgicos, o bueno, en este caso lo que es el bypass gástrico, vamos a tener justamente algún tipo de contraindicaciones. Por ejemplo, hablando un poquito más hacia el tema psicológico, lo que son trastornos de la conducta alimentaria, los cuales se encuentren activos o que no hayan llevado un tratamiento multidisciplinario. O sea, por ejemplo, integral, anorexia, bulimia. Anorexia, bulimia, no está indicado el hecho de que nosotros llevemos algún tipo de estos procedimientos. Algunas otras enfermedades o padecimientos, los cuales pues, ya estén bastante avanzados o crónicos, como podría ser, no sé, cáncer, cualquier tipo de cáncer, pero principalmente alguno que sea de tracto gastrointestinal. También lo que podría ser, por ejemplo, algún tipo de insuficiencia, como insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca avanzada. Todo esto, bueno, ya que al ser una intervención quirúrgica, pues va a tener también sus posibles riesgos. Personas que son hipertensas. Comorbilidades, justamente cuando son mucho más severas, es el nivel de grado de qué tanto nosotros podemos contraindicarlo. Si a lo mejor, bueno, obviamente la persona va a tener comorbilidades y principalmente es la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Si la paciente está metabólicamente o el paciente está descontrolado, podemos primero tratar de controlarlo para ya recomendarle en ese caso si es posible que realice lo que es la operación o la intervención quirúrgica. O la intervención. Ahora, ¿cómo es el proceso previo a la colocación de este balón gástrico? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que debo de hacer para que ya al momento de la colocación todo salga muy bien? Bueno, en el caso de la intervención quirúrgica, como en cualquier otra prácticamente intervención, vamos a tener que llevar un periodo de preparación de alrededor de 1 a 2 semanas. Hablando un poquito acerca de la alimentación, al ser tracto gastrointestinal lo que vamos a intervenir, vamos a tener que ir reduciendo lo que son las porciones. Primero tenemos que lograr que el paciente esté controlado a nivel de signos, etcétera.
y posteriormente ya ir reduciendo lo que es la ingesta de estos alimentos para no dejar residuo en lo que va a ser el tracto gastrointestinal. Digamos que tiene que estar limpio para que podamos intervenir. Entonces van a haber periodos justamente de, ya lo indicará el médico, 2, 3 días, a lo mejor un poquito más inclusive, donde el paciente esté solamente con líquidos o inclusive, bueno, previo a lo que va a ser la intervención quirúrgica, en ayuno. Lo mismo pasa con el balón gástrico. Al no ser una intervención quirúrgica como lo va a ser el bypass, pues no van a ser tantos días, pero el principio va a ser prácticamente el mismo. El mismo. Ahora, este tiempo de preparación, nos decía, estas 2 semanas aproximadamente, creo que sí son muy importantes considerarlas y llevar a cabo al pie de la letra, porque pues no se trata de que el día previo, ¿no? Y los días anteriores, pues consumamos grasas, carbohidratos, etcétera, y entonces ya como me van a colocar el balón gástrico o hacer el bypass, pues entonces no va a requerir ningún sacrificio. Es todo un proceso, eso es importante mencionarlos, es todo un proceso para mejora de nuestra salud, pero eso no quiere decir que vamos a seguir consumiendo lo mismo, nada más que en menos cantidad. Claro, sí. De hecho, muchas veces, eso es importante mencionarlo, ya que hay mucha desinformación y a veces pensamos que simplemente con el hecho de a lo mejor la intervención quirúrgica o lo que va a ser la colocación del balón, vamos ya a llegar a nuestro peso ideal, a todas nuestras metas y posteriormente al retiro de lo que es el balón o posteriormente a la recuperación de lo que es la intervención quirúrgica, pues prácticamente nuestros problemas se solucionan. Y la verdad es que no, tenemos que llevar un periodo de recuperación en el cual estemos conscientes de que fue una intervención o de que ahora tenemos algo que está ocupando espacio ahí y que no podemos tomar a la ligera esa alimentación que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si no llevamos lo que es el tratamiento, por ejemplo, la recuperación y posteriormente no llevamos buenos hábitos y no llevamos también lo que va a ser ejercicio físico, por así decirlo, no vamos a ver los resultados que deberíamos y ya llevamos esa intervención. Entonces prácticamente pues vamos a estar en un estado en el cual ya la psicología también puede influir al hecho de que recaigamos y tengamos muchísimos más problemas. ¿Cuánto dura, o sea, en tiempo aproximado, cada procedimiento? Lo que es la colocación del balón va a ser de manera ambulatoria, por lo cual alrededor de 20, 30, 40 minutos podría ser ya suficientes para que se colocara lo que es el balón. La intervención quirúrgica, dependiendo obviamente, pues algún tipo de complicación o el médico, etcétera, pero puede realizarse de aproximadamente 1:30, 2 horas, hasta 3 horas y media, etcétera, como cualquier otra intervención quirúrgica. Claro, y se requiere realizarla en un hospital forzosamente, puede ser en consultorio. ¿Quiénes son las especialidades indicadas para poder hacer estos procedimientos? Claro, bueno, en este caso sí va a ser el bariatra, va a ser el indicado para realizar cualquiera de estos procedimientos. En caso del balón gástrico, bueno, también puede ser algún médico que no específicamente tenga que estar especializado en lo que es bariatría. Sin embargo, obviamente siempre vamos a recomendar al especialista. Puede ser lo que es la colocación del balón de manera ambulatoria, inclusive en algún consultorio privado, por así decirlo. Lo que es la intervención quirúrgica, bueno, ahí sí ya sería necesario lo que es alguna clínica, algún hospital, quirófano, etcétera. Sí, ahí se requiere como otro tipo de instrumental, etcétera, sí, claro. ¿verdad? Sí, Puede ser un poco más complejo. Ahora, ¿cuál es el tiempo de recuperación en cada opción? Okay. Va a ir paulatinamente el tiempo de recuperación y va a variar dependiendo de cada paciente. En promedio, para lo que es la intervención quirúrgica, vamos a llevar un tiempo de recuperación estimado de alrededor de hasta 2 meses, 3 meses, dependiendo de la evolución de cada paciente. Lo que es el balón gástrico, bueno, al ser mucho menos invasivo, por así decirlo, vamos a tener una recuperación más rápida, que esperamos que en alrededor de 1 y media, 2 semanas, 3 semanas, ya prácticamente podamos incorporarnos de nuevo a lo que es la rutina diaria. Oiga, doctor, y ya que alguna persona se hizo este tipo de intervención, ¿qué es lo que va a empezar a consumir? O sea, líquido, sólido, ¿en qué va a consistir esta nueva dieta? Porque pues se supone que ya será un nuevo hábito en cuanto a la alimentación. Vamos a iniciar justamente con un proceso gradual de reincorporarnos a lo que va a ser la alimentación sólida. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Nosotros vamos a comenzar a consumir justamente lo que es una dieta líquida.
Posteriormente, bueno, vamos a pasar a consistencias suaves, dependiendo del tipo de intervención que hayamos realizado, lo que es papillas, purés, etcétera. Posteriormente pasamos a lo que va a ser algún tipo de dieta blanda, sin irritantes, sin ningún tipo de azúcares añadidos, grasas saturadas, embutidos, enlatados, procesados, todos estos alimentos que también puedan ser un poquito inflamatorios, como lo puede ser, no sé, algunas leguminosas para las personas, leche o lácteos, por ejemplo, enteros, o que no vengan descremados, y si somos intolerantes a la lactosa, bueno, deslactosados en su caso. Posteriormente ya introduciríamos lo que son los alimentos sólidos de nuevo, siempre y cuando vayamos consumiendo las porciones adecuadas, porque ahora ya no tenemos la misma capacidad que teníamos previo a realizarnos este tipo de intervenciones. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla vía telefónica, vía WhatsApp, y nosotros aquí con todo gusto le vamos a dar salida. Pausa y volvemos. A diferencia del balón gástrico, el bypass implica cambios permanentes en el sistema digestivo. Ya sabemos que tanto el bypass gástrico como el balón gástrico son procedimientos diseñados para ayudar en la pérdida de peso, pero ¿cómo funcionan exactamente? El bypass gástrico es una cirugía en la que se reduce el tamaño del estómago y se modifica el tránsito de los alimentos en el sistema digestivo, limitando la cantidad de comida que se puede ingerir y reduciendo la absorción de calorías. Es una opción efectiva para quienes tienen obesidad severa y enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Por otro lado, el balón gástrico es un procedimiento ambulatorio en el que se introduce un globo de silicona en el estómago para ocupar espacio y generar una sensación de saciedad con menos comida. No requiere cirugía, pero es temporal y debe retirarse después de unos meses. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Todo depende de los casos de cada paciente. El bypass gástrico es una solución permanente con grandes beneficios a largo plazo, pero implica cirugía y un compromiso estricto con el cambio de hábitos. El balón gástrico, en cambio, es una herramienta temporal que puede ser ideal para quienes necesitan un primer paso hacia un cambio de vida saludable. Lo más importante es consultar con un especialista para evaluar qué procedimiento es el más adecuado, según el estado de salud, el índice de masa corporal y los objetivos personales. En la siguiente parte del programa, hablaremos sobre los riesgos y cuidados después de cada procedimiento. No te lo pierdas. Muchísimas gracias por esta información. Estamos abordando este tema con el nutriólogo Saúl Lobato Arenas. Saúl, ¿cuánto peso se puede perder con cada procedimiento aproximadamente? Sabemos que esto es pues una cuestión individual, pero a grosso modo. Dependiendo del nivel de obesidad que nosotros estemos padeciendo, bueno, podríamos llegar a perder lo que serían 10, 20, 30 kilos o inclusive más, dependiendo justamente pues de cada persona. ¿Y cómo en cuánto tiempo? Al ser una restricción muy grande de lo que vamos a ser las porciones de alimentos a comparación de a lo que estábamos consumiendo antes, podría darse en alrededor de 2, 3 meses principalmente. Entonces, como que ya en este tiempo vamos a empezar a notar ya los cambios físicos. Más adelante vamos a hablar de la cuestión emocional, psicológica, que también es un acompañamiento multidisciplinario junto con los especialistas que nos acabas de comentar. Ahora, ¿estos resultados son permanentes o existe el riesgo de recuperar el peso? Eso es muy importante comentarlo. Justamente hay bastante desinformación muchas veces sobre este tema, pero sí, es muy probable que si nosotros no llevamos lo que son las indicaciones médico-nutricionales y también psicológicas, cuando es el caso, nosotros podemos mantener y no perder prácticamente nada de peso o inclusive ganarlo posteriormente a lo que va a ser la intervención quirúrgica o también a lo que va a ser la colocación del balón. Entonces, tenemos que justamente llevar una serie de buenos hábitos de alimentación y también de ejercicio físico acompañado con lo que va a ser llevar el tratamiento farmacológico o bueno, en ese caso la recuperación de parte del médico para que nosotros en serio vayamos viendo un
un avance integral de todo lo que nosotros buscamos, que bueno, en este caso es perder lo que es el peso corporal, pero sí, nosotros podemos mantener o inclusive ganar peso a pesar de la intervención o de la colocación del balón. ¿Qué pasa con el metabolismo? ¿Qué sucede con esta situación que regula y controla gran parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y su funcionamiento? ¿El metabolismo cambia o se modifica después de estas intervenciones? Sí, por supuesto que va a tener una modificación bastante grande, dependiendo obviamente del tipo de intervención, porque si nosotros limitamos la capacidad de absorción y también la capacidad gástrica que vamos a tener nosotros normalmente, bueno, vamos a absorber mucho menos nutrimentos, por lo cual vamos a metabolizar también menos nutrientes. Entonces, de esta manera, pues no digamos que vamos a hacer nuestro metabolismo ni más lento ni más rápido. Simplemente vamos a tener una capacidad absortiva menor, por lo cual podemos padecer de algún tipo de deficiencias nutricionales, por lo cual es importante justamente evaluarlo para ver si es necesario la suplementación. Sí, hay que tomar en cuenta muchísimos detalles. Como hemos ido siguiendo el programa, no solamente, como decía al inicio, es el anhelo de perder el peso, es todo un procedimiento, es todo un proceso. ¿Hay estudios que respalden cuál es el más efectivo a largo plazo? ¿Cuál de estas dos opciones? Sí, más efectivo a largo plazo definitivamente es el bypass gástrico. Al ser una intervención quirúrgica, va a tener una tasa mucho más elevada de éxito, por así decirlo, en los pacientes, alrededor del 70, 80, 90% inclusive. En lo que va a ser la colocación del balón, va a depender muchísimo de los hábitos que nosotros llevemos post colocación del balón y post retiro también de lo que va a ser el balón gástrico. A ver, es que en ese punto me quiero detener. A ver, ya que vimos en la cápsula de manera sumamente gráfica cómo introducen el balón, ¿cuánto tiempo puedo tener ese objeto extraño a mi cuerpo dentro, ¿no? ¿Qué pasa si soy alérgica o tengo alguna reacción al material que comentaban que era silicón, ¿no? Silicona. ¿Qué sucede? Si presento algún síntoma, ¿lo tienen que retirar? ¿O ya es un balón, ¿no? Es un tipo de procedimiento que ahí ya se me va a quedar para toda la vida? El tiempo estimado que nosotros podemos tener lo que es el balón gástrico aproximadamente es desde 6 hasta 12 meses. Posteriormente a eso ya se recomienda lo que es el retiro. Antes, precolocación, nosotros tenemos que evaluar justamente en caso de que la persona sufriera de algún tipo de sintomatología o de signos de alergia a lo que va a ser la silicona, pero normalmente no suele darse más que nada porque, bueno, al ser una vía endoscópica, no vamos a tener contacto como tal con lo que va a ser algún tipo de exacerbación de síntomas. Entonces, además de que se suele llenar o rellenar como tal de lo que va a ser suero fisiológico, por lo cual no tiene por qué presentar algún tipo de sintomatología, pero sí hay que ser, para eso hay que evaluar si son candidatas las personas. Bien, preguntas del público y muchas gracias a las personas que están participando con nosotros. ¿Este tipo de procedimiento es reversible? En el caso de lo que va a ser el balón gástrico, bueno, definitivamente solamente se retira lo que es el baloncito. En el caso de el bypass gástrico, prácticamente se va a quedar así para toda la vida, a menos que, bueno, logremos recuperar de alguna manera la capacidad funcional de lo que va a ser esa parte de estómago e intestino. Cuando nosotros no usamos lo que es alguna parte de nuestro cuerpo, lo que pasa es que se va atrofiando. Entonces, si nosotros no lo estamos ocupando y vamos a tener lo que es la cirugía, prácticamente es porque ya nos vamos a quedar con eso para siempre, porque ya estamos conscientes de que esa capacidad ya no va a volver a regresar. Bien, después de estos procedimientos se necesita llevar acompañamiento de nutriólogo, psicólogo, médico general, etcétera. O sea, este acompañamiento no es aislado a terminar la cirugía y entonces, bueno, te doy el alta, 2, 3 consultas y ya, sino es un acompañamiento. ¿Y cómo es este? Claro, tiene que ser un acompañamiento multidisciplinario donde todos estos profesionales de la salud trabajen en conjunto en pro de evaluar, analizar y mejorar lo que va a ser la calidad de vida del paciente
post-operación. Entonces, la terapia médica, la nutricional y también la psicológica va a ser bastante importante, porque suele darse muchas veces que las personas pueden llegar a frustrarse por el hecho de que están, no sé, en alguna reunión, están en alguna cena familiar y no pueden consumir a lo mejor la misma cantidad o el mismo alimento que están consumiendo los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor la cirugía pues no, a lo mejor es reciente, o a lo mejor nosotros pues nos está causando algún tipo de inflamación ese alimento, o simplemente estamos presentando algunos signos o síntomas que no presentábamos antes de la operación con algún tipo de alimento que comemos con todos los demás. Entonces es importante llevar todos estos tipos de terapias en el equipo multidisciplinario para tener una mejor calidad de vida. Calidad de vida, eso es muy importante. Una gran parte del peso solo se puede perder con cirugía, es decir, yo tengo 100 kilos de más, tengo 32 años y sí necesito ayuda. Claro. ¿No? Sí, sería importante evaluar justamente las posibilidades que nos ofrezca lo que va a ser médico, nutriólogo en este caso, psicólogo también. Tenemos que estar bien en esos ejes para nosotros acudir a lo que va a ser la valoración del bariatra y si es candidato. En caso de que nosotros, bueno, tengamos lo que va a ser muchas comorbilidades con bastantes kilos de más a comparación de nuestra talla, sería indicado justamente el evaluar la posibilidad de llevar a cabo la intervención. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve, continuamos con más aquí en Salud para Todos, no se despegue. Se coloca a través de una endoscopía y se retira en aproximadamente 6 meses a 1 año dependiendo del tipo de balón. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el último bloque de Salud para Todos hablando acerca de bypass gástrico o balón gástrico. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál conviene más? Los estamos conociendo con detenimiento a cada uno. Esto de la mano del nutriólogo Saúl Lobato Arenas. Saúl, ¿cuáles son los riesgos de cada uno? ¿Sí hay riesgos? Y si los hay, ¿cuáles son? Claro, como cualquier intervención quirúrgica, en el caso de lo que va a ser el bypass, podemos tener algún tipo de riesgo de hemorragia, de alguna complicación, de problemas de reflujo, podría darse inclusive post-operación. Entonces, más que nada va a ser individualizado como lo venimos platicando. En el caso del balón, al ser un baloncito que va a estar ocupando espacio en nuestro estómago, podría darse lo que es una obstrucción intestinal. Entonces, pues no sería lo indicado. Justamente para eso hay que tener bien colocado lo que va a ser el balón y de un tamaño pues aproximado para lo que va a ser cada paciente. Sí, pero sí suele darse pues algún tipo de riesgo porque como tal van a ser agentes externos que vamos a ingresar a nuestro cuerpo. ¿Hay algún tipo de efecto secundario? Principalmente podemos notar lo que son signos, síntomas. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un estómago ahora mucho más pequeñito, por así decirlo, y nosotros le damos una carga un poquito más grande de alimento, vamos a notar de manera muy, muy rápida lo que va a ser, no sé, náuseas, vómito, inflamación o distensión abdominal, o al contrario, si ese alimento ya pasó y ya no tenemos esa capacidad de absorber, pues al contrario, en vez de tener náuseas y vómito, ahora vamos a tener lo que va a ser diarrea o inclusive también se puede dar lo que es estreñimiento. ¿Qué pasa con los nutrimentos? Al hacer estas modificaciones, porque en realidad una es natural y otra es con un artefacto artificial, ¿es el mismo funcionamiento? O sea, van desdoblando los alimentos y entonces lo que sirve, pues lo colocan en un lado, lo que no sirve, entonces se hace el proceso para llevarlo al intestino grueso. ¿Qué sucede con la nutrición? O sea, la absorción nutrimental.
La absorción de nutrimentos justamente va a disminuir. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos, en el caso del bypass, lo que es la primera porción y también la segunda porción del intestino delgado, que es donde muchos nutrimentos se van a absorber, la capacidad absortiva va a ser mucho menor, por lo cual podemos llegar a padecer deficiencias nutricionales. ¿De cuáles nutrimentos principalmente? Puede ser hierro, calcio, vitamina D, también principalmente lo que va a ser la vitamina B12. ¿Por qué? Porque en el estómago nosotros producimos algo que se llama ácido clorhídrico y también producimos una proteína llamada factor intrínseco. Este factor intrínseco, digamos que va a ayudar, va a llevar de la manita a lo que es la vitamina B12 para que posteriormente se absorba en lo que va a ser el intestino delgado. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad funcional de producir lo que va a ser ese factor intrínseco para que esa vitamina B12 posteriormente se absorba, vamos a ser predispuestos a que tengamos este tipo de deficiencias. Y lo mismo pasa con todos los demás nutrientes. Si no tenemos ese proceso natural de ir desdoblando estos nutrimentos hasta que llegan a su mínima expresión para posteriormente absorberlos, podemos caer también en lo que puede ser algún síndrome de mala absorción. Bien, ¿se va a requerir de algún tipo de suplementación, vitaminas, minerales tras este procedimiento de bypass? Sí, definitivamente se recomienda lo que es la suplementación, evaluando lo que son los valores de laboratorio de la persona, principalmente de lo que va a ser vitamina D, calcio, hierro, zinc también podría darse, y lo que va a ser complejo B, o bueno, en este caso más lo que es ácido fólico, vitamina B9 o cobalamina, que es la B12. Entonces, sí es indicado, ya sea oral, pero bueno, principalmente puede ser en vía por inyección, y de esa manera, bueno, ir mejorando lo que es la salud integral. También muchas veces es necesario inclusive suplementar lo que es algún tipo de proteína, porque no vamos a poder justamente ir metabolizando todo a como antes lo estábamos haciendo. ¿Cuáles son los alimentos que definitivamente debemos erradicar o consumir en mínima cantidad, pero la mejor recomendación es ya no consumir? Justamente lo que son bebidas azucaradas, porque podemos caer en algo que conocemos como síndrome de dumping, lo cual si nosotros consumimos este tipo de alimentos, podemos hacer que inclusive tengamos una bomba de insulina, por así decirlo, que nos baje la glucosa y podamos tener lo que son desmayos, hipoglucemia severa, etc. Entonces, principalmente bebidas azucaradas, todos estos azúcares añadidos. Vamos a limitar también lo que van a ser carnes rojas por el tipo de ácido graso que van a tener, que bueno, suelen ser ácidos grasos saturados. Vamos a irnos más por lo que va a ser pollo, pescado, sin piel, y las preparaciones también van a ser muy importantes. De nada nos va a servir que comamos lo que es pollo, pescado, si lo vamos a hacer rostizado, frito, etcétera. Mejor asado, hervido, al vapor, a la plancha, hervido, justamente. Sí se tiene que hacer una modificación muy, muy grande. Ahora, ¿qué papel juega la actividad física, ¿no? Para mantenernos? ¿A partir de cuándo puedo ya realizar ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de actividad física? Es primordial lo que va a ser el ejercicio físico en ambos procedimientos. Lo que es el balón gástrico, al ser algo mucho menos invasivo, bueno, la actividad física la podemos realizar posteriormente a que ya tengamos como tal, por así decirlo, el alta de los síntomas o signos que podríamos llegar a presentar. Una vez que nosotros normalicemos nuestra rutina, podríamos comenzar con pequeños ejercicios. Obviamente no vamos a realizar lo que van a ser ejercicios muy extenuantes o muy físicos, por así decirlo, ya que, bueno, podemos llegar a presentar algún tipo de sintomatología, como cuál, principalmente náuseas o vómitos. Si nosotros hacemos ejercicio 1 hora o 2 horas después de comer, con un estómago mucho más chiquito, pues obviamente vamos a presentar algún tipo de síntoma. En el caso del bypass, totalmente diferente. Ahí sí es recomendado que lo realicemos hasta que tengamos ya una recuperación completa y comenzar con ejercicios de muchísimo menor esfuerzo. Caminata, correr y ya posteriormente comenzar con algunos ejercicios de fuerza que nos ayuden a también lo que es mantener el peso y que junto con esta intervención vayamos perdiendo más todavía. Ahora estamos hablando del bypass y del balón. ¿Existen otras alternativas, otros procedimientos para perder peso?
Claro, por ejemplo, existe lo que es la manga gástrica, es una intervención también quirúrgica, la cual, bueno, tiene un fundamento parecido. Podríamos mencionar lo que es el bypass, busca justamente lo que es la pérdida de peso. Sin embargo, bueno, nosotros siempre vamos a recomendar lo que es la pérdida de peso con lo que va a ser la intervención, con la terapia nutricional y el ejercicio físico. Es verdad que en la menopausia el peso de las mujeres sube. Yo era delgada, pero empecé con esto, ¿no? Con la menopausia y ya llevo 20 kilos arriba. Claro, sí, al ser un descontrol hormonal, por así decirlo, vamos a ser predispuestos a que nosotros vayamos ganando mucha más masa grasa a comparación de la masa magra o del músculo. Entonces, claro que por los procesos de menopausia y en los hombres de la andropausia, vamos a ser predispuestos a ganar mucha más masa grasa a comparación de la masa muscular y de ganar peso. Doctor, no me gusta desayunar, sí como bien y no ceno. Aún así subí de peso 90 kilos. En el seguro me recomiendan bypass, pero tengo que bajar 20 kilos, pero no puedo bajarlos para someterme a esta operación. Primordialmente tendríamos que llevar lo que es un plan nutricional con tiempos de comida establecidos. Hay muchas veces que el ayuno no quiere decir que ya vamos a bajar de peso con el ayuno. Entonces, si nosotros no estamos desayunando o si estamos omitiendo algún tiempo de comida, o si estamos comiendo, por así decirlo, menos veces, pero en misma cantidad o porciones, no sirve de nada el hecho de que a lo mejor no estemos desayunando, no estemos comiendo, no estemos cenando, no vamos a perder peso. Aunado a que si a lo mejor no hacemos tanta actividad física o que no tenemos tan buenos hábitos, no vamos a ver una pérdida de peso en el tiempo que nosotros queremos. Me han dicho que si me hago algún procedimiento de estos voy a quedar pelona y sin dientes. ¿Esto es verdad? ¿Por qué? Siento que es un mito. Bueno, usted nos va a contestar, pero ¿por qué tenemos esa creencia? Lo del cabello suele darse por deficiencia de algunos nutrimentos. Por ejemplo, el zinc, algunos otros nos ayudan a lo que va a ser el crecimiento de los folículos. Entonces, si nosotros vamos a hacer un procedimiento de eso y tenemos alguna deficiencia posterior, bueno, puede ser que suframos alguna pérdida de lo que va a ser cabello en este caso, pero no quiere decir que nos vamos a tener nosotros que ya poner gorra siempre o andarnos escondiendo por pena, etcétera. No, definitivamente ni pérdida de dientes, ni pérdida de cabello. Saúl Lobato Arenas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una futura ocasión. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Y como siempre les recomendamos acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.